ahorita viene. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien disfrutando de este hermoso domingo. Ya estamos a 5 de julio y pues sean todos bienvenidos a este hermoso programa que es lectura de poemas y entrevistas por parte del CSI Utopía Poética Universal, los poetas más grandes del mundo de la filial Veracruz. Y su fundador pues es el doctor Manuel Equivo Estrella. Mi nombre es Fausta Miguel Martínez, les saludo desde México y pues estamos muy contentos, felices de estar aquí con ustedes. Le doy la más cordial bienvenida, ahora sí que quienes nos acompaña nuestra gran escritora Casey Lagos y también el maestro Jorge Alexis del Arca. Para comenzar, voy a leer lo que es la biografía de nuestra invitada del día de hoy, y ella es Casey Lagos, es escritora mexicana, radica en la actualidad en los Estados Unidos de América. Desde su infancia encontró en la escritura un refugio y una forma de comprender la literatura, reflexión y vivencias personales, para invitar al lector a mirar hacia su interior. En esta ocasión presenta su obra El extraño aroma de las rosas, una obra que reflexiona sobre ese extraño aroma que en ocasiones acompaña aquello que se nos presenta en nombre del amor. A través de sus páginas, la autora nos invita a descubrir que la violencia no siempre llega con gritos o golpes. Muchas veces se disfraza de gestos amables, detalles románticos o promesas que parecen inofensivos. Pero también nos recuerda que cada persona tiene la responsabilidad de aprender a distinguir el aroma de aquello que decide permitir en su vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso libro! Ya lo quiero escuchar, así que le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, Casey. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues primero que nada, muy agradecida por esta invitación. Gracias por tenerme presente para esta entrevista. Me da mucho gusto conocerte. Ya sabes que hicimos un clic tremendo desde que nos conocimos aquel día, un sábado, no se me olvida. Y pues también muy agradecida con el profesor por estar aquí la primera vez que lo veo. Pues mucho gusto. Claro que sí. Claro que sí. De verdad Encantados. que una alegría. Adelante, maestro. Estamos encantados de tener a la escritora Casey Lagos. Solamente nos va a hablar de su carrera, de sus obras. Un bello domingo para compartir literatura, experiencias, ¿no? Y saludar a todo el público que nos ve, a todos los escritores, poetas que nos apoyan siempre en las transmisiones. Claro que sí, y pues muchas gracias. De verdad que, como mencionaba la escritora y mi gran amiga, ya es parte ahora sí que de mi familia, de corazón. Y es cierto, nos conocimos en un encuentro literario que se hizo aquí en nuestra ciudad, en mi caso, en Nuevo Laredo, y pues encantada. Ella, de verdad que hicimos ese clic de luego, y pues aquí estamos. Y yo feliz porque, pues, yo tengo una sorpresa para mí misma, que ella me lo regaló, pero qué mejor que sea ella la que nos vaya presentando todo lo que pues ella nos va a compartir. Pero primero que nada, yo siempre quiero saber el trasfondo de qué es lo que te motivó a decir quiero ser escritora, quiero plasmar mis letras, ¿desde cuándo iniciaste? Bueno, pues yo inicié a los 8 años a escribir. A los 7 años, mi hermano me regaló un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Algunos lo podrán ubicar. Un libro maravilloso que en lo personal me llevó a conocerme a mí misma, aunque el lenguaje era un poco alto, me llevó a conocer los personajes que viven dentro de mí. De ahí me nació el amor por la escritura. Dije, bueno, pues si ellos pueden escribir tanta cosa, ¿por qué yo no?
Así es que escogí un espacio atrás de mi casa, abajo de un árbol, con una gran roca, donde forré una libreta de color azul con un encaje blanco y ahí empecé a escribir mis primeras ideas. Esa niña estuvo escribiendo ahí muchos años, escondiendo su libreta abajo de esa roca, de esa gran roca. Recuerdo que la envolvía en papel, en plástico para que no se me mojara por si llovía. Allá en Veracruz, en Poza Rica, Veracruz, recuerdo muy bien. Esa niña es grandiosa, escribió muchísimas cosas. Nunca dejé de escribir, aunque nunca sabía en aquel tiempo cómo iba a publicar y cómo iba a empezar esta dinámica y este gran amor por las letras. Estuve muchos años de forma personal, nada más eran escritos para mí y recuerdo que se lo leía a las plantas, al pobre gato, al perro que pasaba. Era mi público y mis escuchas porque no podían leerlos, así es que los árboles eran mis primeros auditores, los que hoy escuchaban, eran mi auditorio. Así fue como empecé en aquellos años. Qué bonito, de verdad, todo mágico, todo lo que nos comentas, mi querida, ahora sí que Casey, de verdad que me fascina, es todo lo que nos dices, de que tus primeros, ahora sí que público, los árboles, todo lo que te rodeaba, la naturaleza, wow, qué hermoso es eso, porque para que todos aquellos, ¿verdad?, que deseen escribir, pues aquí tenemos un gran ejemplo de qué manera se pueden inspirar y también plasmar sus letras, ¿verdad? Y convertirlas en grandes historias, como lo hace nuestra gran invitada del día de hoy, Casey Lagos. De verdad que yo no dejo de admirarla, es una gran mujer extraordinaria, de verdad que la admiro mucho por todas sus obras y por el gran ser humano que es ella. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues ella nos va a presentar ahora sí que sus maravillosas obras, así que iniciamos. ¿Con qué nos vas a presentar? ¿Con qué nos vas a sorprender? Bueno, primero un poquito de la historia, ¿no? De cómo empezó ya la escritora que publica. Porque una cosa era la niña que idealizaba la escritura, que idealizaba escribir libros, que idealizaba algún día poder compartir con más personas libros como los que vi en mi casa. Mi hermano leía muchísimo, así es que tenía muchísimos libros, La Odisea, Schopenhauer, Nietzsche, o sea, para una niña de esa edad, pues era un lenguaje bastante alto. Pero bueno, pues la vida no siempre es como nos la imaginamos de niños y mi vida dio un giro bastante grande cuando mis papás decidieron llegar a la ciudad de Nuevo Laredo, porque precisamente mi hermano, el que me regaló ese libro, venía buscando el sueño americano a Estados Unidos. Él pasó a Texas y jamás volvimos a saber de él. Fue por esa razón que yo llegué a la ciudad de Nuevo Laredo. De ahí, pues bueno, me casé. Yo no sabía que iba a ser, yo no sabía que mi futuro esposo era ciudadano americano. Así es que al final, ya cuando nos íbamos a casar, pues dijo, no, pues nos vamos a casar en el puente. Que dije, bueno, a lo mejor es una práctica de aquí de la frontera, ¿no? Pero no, era que tenía que casarme para venirme para este lado. Entonces, mis sueños empezaron a tomar una forma distinta porque ya no era mi núcleo, mi árbol, mi piedra. Yo ya pensaba que tenía que ser pues una mujer adulta, casarme, ser mamá. O sea, la perspectiva había cambiado un poco en el sentido de la vida natural. Entonces me caso, vengo para acá, para Laredo, Texas, y aquí, pues bueno, tengo mis 2 hijos. Uno de ellos tiene autismo, tengo una niña maravillosa, niño es increíble, travieso, pero muy increíble. Y de repente me veo sola en un país que no conozco, con el idioma que no conozco, con 2 niños, porque, pues bueno, el papá de ellos decidió que él quería otra vida y está bien. Así es que yo me quedé sola con esos 2 niños, con un diagnóstico que no sabía de qué se trataba. Así es que tuve que empezar a trabajar, a vivir con lo que yo podía, sin el idioma. Y me quedé yo a criar a esos 2 niños aquí en Laredo, Texas.
me vestía de payasita, trabajé de security, trabajé vendiendo comidas, trabajé maquillando, trabajé haciendo adornos para las proms. Los proms son como los graduaciones, cuando salen los niños de la escuela. Hacía 1000 cosas. Era, ahora sí como dicen por ahí, la 1000 usos. Pero en medio de toda esa vida difícil, porque es muy complicado estar en un país sin familia, muchas veces piensan que el sueño americano es como que bien maravilloso y o sea, es muy difícil estar en una situación así. Entonces, en medio de todo eso, en medio de mis llantos, en medio del dolor, en medio de toda esa circunstancia, de ese tsunami que se vino a mi vida, recuerdo que nunca dejaba de escribir. Ya sea lo que estaba triste, hacía capítulos y capítulos de cosas, de una y de otra, de la situación con mi hijo, de la situación con mi niña, del divorcio, del matrimonio, de la mujer sola. Entonces empecé a escribir muchísimo y no sabía que un día lo iba a publicar, pero nunca dejé de escribir. Entonces metemos un pequeño consejo aquí, ¿verdad? Mientras llega tu sueño, aférrate de las habilidades que tienes para vivir mientras llega. Jamás lo sueltes. Puede ser que la vida se vea como que es un mar impetuoso que te va a ahogar, pero nunca dejes de mirar tu sueño. Mantente con esa visión, nunca dejes de practicarlo, de hacer si pintas, si cantas, lo que sea que hagas, mantente en esa práctica mientras el sueño llega y usa tus habilidades, usa todo lo que sepas hacer para sobrevivir mientras llega tu sueño. No necesitamos que el sueño sea fácil, necesitamos que sea posible. Quédense con esa frase. Y bueno, mis hijos crecieron, mi hija empezó a hacer su carrera, mi hijo pues impresionantemente decidió que él quería ser independiente, cosa que yo no esperaba. Entonces, un día, después de tantas crisis y situaciones que pasaron, porque mi hijo entró en crisis, estuvo pasando por tiempos difíciles, y al final lo estabilizamos y quedó él viviendo de forma independiente. Hay una situación que llaman los psicólogos que dicen que cuando alguien ya decidió darle su vida a una persona y cuidarla para siempre, y luego resulta que eso se quiebra y en un momento no pasa, uno se queda sin piso. Llegas a pensar que ya tu vida no sirve para nada. Y yo llegué a ese pozo profundo de pensar que ya mi vida no tenía sentido. Y no quiero llorar, pero platicar esta parte de la vida es un poco compleja, pero creo que es necesaria. Un día me senté al pie de mi cama y agarré unas pastillas y dije, esto ya no tiene que seguir. Ya cada quien tomó su camino y yo no le encuentro sentido a esto. Recuerdo que miré por la ventana, la luz llegaba a mi cara y me acordé de aquella niña gracias a ese árbol. Y esa niña, fue como una epifanía con esa niña que me dijo, ¿y nosotras? ¿Te acuerdas cuando escribíamos abajo de ese árbol? Y me empecé a acordar justo en ese momento de esa niña. Y dije, me dijo esa niña, no te puedes ir, aún quedo yo. Y ese fue el primer libro que escribí. No me puedo ir, aún quedo yo. Y no lo tengo conmigo, pero, ¿qué creen? Yo tampoco sé pintar. Sin embargo, les quiero compartir esto que tengo aquí en mis manos. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Pueden ver esta figura? Son dos alas. Es el día y la noche, el mar, unidas por un corazón, la niña y la adulta. Y es esta la primera imagen que hice, la primera pintura que hice para mi primer libro. No me puedo ir, aún quedo yo. Y no sé qué, alguien que esté pasando por algo así, te voy a decir, no te puedes ir, aún quedas tú. Si ya diste mucho por los demás, si ya hiciste mucho por las demás personas, es tiempo de escuchar esa voz interior que merece ser escuchada, validada, porque no te puedes ir.
por nada del mundo. Aún queda mucho que dar, aún quedan muchos sueños que cumplir. Y ese fue mi primer libro. Gracias, profesor. Wow, qué hermoso todo lo que, ahora sí que lo que nos compartes en esta ocasión, el cuadro, qué bonito. Y sobre todo eso, que aún quedamos nosotros para salir adelante y luchar por esos sueños, como decías. Que de verdad que, como te decía desde un principio y como mencionaba, te admiro bastante. Admiro tu valentía, tu fortaleza, ¿verdad? Esa decisión que tomaste en medio de la tormenta y avanzar y seguir hacia adelante. Así que muchísimas gracias. Gracias por abrir tu corazón y compartirnos tu historia, porque realmente necesitamos escuchar personas como tú para poder continuar con nuestros sueños, porque allá afuera hay muchas personas que necesitan escuchar ese tipo de historias, que también están pasando momentos difíciles, pero al verte se darán cuenta que es posible. Así que muchísimas gracias. Gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias. Adelante, maestro. Sí, 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 muy cierto lo que nos dice, ¿no? De esa forma de luchar a pesar de todas las circunstancias que pasaron, ¿no? Porque uno tiene muchas razones, no sea por los hijos, siempre una razón para sonreír, ¿no? A pesar de lo que pueda pasar, ¿no? Y esa gran pasión por la literatura, ¿no? Por la escritura, ¿no? Que también da motivación, ¿no? Y una gran historia de vida, ¿no? Una gran historia de vida que nos comparte y nos llena de esperanza, me gustó mucho esa frase que dice, ¿no? No importa que no sea fácil, ¿no? Solamente que sea posible, ¿no? Y si uno toca, uno canta, uno sigue por su sueño, ¿no? Con ahínco, con disciplina, claro que se va a conseguir, pero si uno se rinde en el camino, se rinde ya, ese niño se trunca y ya no hay posibilidad. Pero si uno se esfuerza todos los días, ya sea en la música, en la literatura, hay gran posibilidad, hay casi el 100% que se cumple, ¿no? Y excelente mensaje que nos da, excelente. Felicitaciones por todo ese camino y esa labor también, como mamá, también como excelente madre también. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, gracias maestro, gracias a nuestra invitada del día de hoy. De verdad que es una mujer admirable, admirable en el sentido de que es un gran ser humano. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar. ¿Y cuántos libros tienes en total en la actualidad? Bueno, quiero decirles que después de No me puedo ir, aún quedo yo, entré en un flujo creativo, porque recuerden que ya escribía yo todo el tiempo. Así es que únicamente mi esposo, gracias a Dios que me ha dado hoy, me enseñó que con el TDAH, porque ese es otro capítulo de mi vida, yo iba mucho más rápido en mi mente que en mi escritura. Entonces me enseñó, me dijo, cuando ya tengas algo, escríbelo en la tablet o en tu computadora, lo pasas a Google Drive y lo vamos a poder publicar. Entonces, híjole, descubrí eso y dije, ok, de aquí soy. Entonces empecé a hacerlo de esa manera y fue mucho más fácil para mí porque es muy rápido para escribir. De ahí terminé escribiendo 25 libros y tengo 4 todavía, como dicen por ahí, marinándose, pero hemos publicado 25 libros, gracias a Dios. Y realmente yo estos libros los empecé a hacer para mí, para poderlos tener de esta manera, que se vieran así, que se vieran bonitos, o sea, que fueran libros, ¿me explico? Entonces, ya sabes, de esas veces que subes a Facebook y dices, ay, escribí un libro, qué buena onda, pues para mis amigos, ¿verdad? Entonces, después, tengo otro libro y ya empezaron, ¿cómo que otro? ¿Y cómo que otro? Entonces los empezaron a leer.
Y de ahí pues me hablaron para la televisión, para el periódico, para el radio, y pues cuando vi ya tenía el montón de libros. ¿Cómo funciona el flujo creativo de Hazy Lagos? Por la misma razón de que yo pienso en imágenes. Entonces yo me encierro en mi cuarto y empiezan las imágenes y yo ya vi cómo nació cómo nació el personaje, quiénes son sus papás, cómo son sus papás, qué van a hacer, de qué va a sufrir. Como le digo yo jugando, que pase el desgraciado, ¿verdad? ¿Quién fue el desgraciado que hizo el daño? ¿Dónde se quebró? ¿Dónde empezó a resurgir? Y muchos de mis libros, por ejemplo, El extraño aroma de las rosas, que habla acerca de la violencia. Ninguno de mis libros es para acusar a nadie, no es para tomar partidos, son pequeños espejos para que podamos ver un poquito de cómo es la vida y qué es nuestra responsabilidad y cómo podemos salir adelante. Este libro me gusta mucho, lo acabamos de presentar y de este libro, de las ventas, ofrecimos el 50% para una casa de aquí que trabaja con mujeres en necesidad y en violencia doméstica. Este libro, tengo bastantes. Este libro me encanta porque nos enseña a ver lo que estamos dispuestas a recibir en nombre del amor. También habla de los arquetipos aprendidos que nos han enseñado, tanto moral como en la familia, como en la religión, y que muchas veces nos falta bastante contexto para poder tener simplemente una idea. Me explico, por ejemplo, es un poquito controversial porque te habla de esa frase que nos dicen, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. ¿Pero a qué precio? O sea, ¿cuál es el contexto de hasta que la muerte los separe? ¿La muerte natural o de que te la hicieron llegar? Entonces, sí es un poquito controversial, es un poquito fuerte, pero por eso se llama El extraño aroma de las rosas, porque necesitamos que nosotros no nos vengan a ofrecer cualquier cosa, nosotros detectar el aroma, nosotros detectar qué es lo que nos vienen ofreciendo en nombre del amor y nosotros decidimos si lo recibimos o no lo recibimos. Entonces, este libro trae historias de varias mujeres que obviamente no son verídicas en alguien que con el nombre de ellas ni nada, son historias que yo he venido viendo a lo largo del camino. Se le hizo una historia a cada arquetipo. Esa es la idea de este libro. La idea es que aprendamos a distinguir que nuestras rosas que nos vienen ofreciendo en nombre de amor no vengan con olor a nuestra sangre, que vengan con olor a dignidad, a respeto y a libertad. Esa es la idea de El extraño aroma de las rosas. Y pues obviamente tenemos más, ¿verdad? Wow, yo me he quedado así como que wow, 25 libros, wow, realmente pues eres una extraordinaria escritora, ¿verdad? Y yo estoy muy agradecida contigo, ¿verdad? De tener este hermoso libro que es precisamente del que hablabas, El extraño aroma de las rosas. Y lo que más me sorprendió es que en el momento de abrirlo dije, ay, este libro tiene olor. Aroma. Sí, yo dije, wow, qué bonito. Y bueno, vamos a ingresar al maestro. A ver. Sí, ya está solucionado el problema de internet. Ese libro, sí, yo me imagino el aroma a rosas, el aroma a flores del libro. Sí, realmente la pasión por escribir los libros es maravilloso, cómo nos cambia. Los libros son como hijos, no, son hijos literarios, no son creaciones. Mis felicitaciones por sus libros, por esa fuerza que tiene, ese deseo de superación. Gracias. Y bueno, si quieren que les presente más, les puedo presentar a todos los hijos que he tenido. Por favor, sí, ve, este espacio es tuyo, así que adelante, por favor, preséntanos todos esos maravillosos libros. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo tengo una forma de escribir que le he bautizado como el heisismo, porque es poético, es híbrido, es la verdad camina desnuda y
como te dije, esos libros son pensados no en que se conozca a Hazy Lagos. Estos libros son pensados para la mamá que trabaja mucho, para el papá que tiene 5 minutos, 15 minutos, 20, que se puede dar a sí mismo. Entonces, yo los hago al punto porque necesito que entren, respiren con ellos y salgan conociéndose ustedes mismos. Y que salgan con una pequeña luz de un faro, porque no les va a decir qué tienen que hacer, pero sí les puede acompañar en un momento difícil. Este libro se llama Alondra, trata de una niña y el exilio. Casi todos mis libros tienen mucho que ver con arquetipos y con la situación de vida. Este libro me encanta porque el arco, me han dicho muchos, yo lloré mucho haciendo este libro porque Alondra sufre bastante, entonces yo lloré mucho junto con Alondra y tenía que salir, respirar un poco y volver a escribir porque el personaje no me dejaba. Este libro nos ayuda a ver diferentes ángulos del sufrimiento de las personas. No todas las personas pasamos lo mismo y aunque a veces la historia se parece, nosotros tenemos nuestro propio abismo y podemos salir de él de una forma completamente diferente. Nos ayuda al juicio, a que podamos ver la historia completa antes de ejercer un juicio. Alondra es una niña que sufre mucho, pero que tiene unos papás que no les voy a decir, ¿saben por qué? Porque en los papás hay una clave muy grande, entonces tendrían que descubrirla ustedes. Heliotesia Taxión, por eso les digo que yo le puse gaycismo a mi género, porque con uno vas a llorar, con otro te vas a reír, con otro te vas a perder. Heliotesia Taxión es una obra muy mitológica, bastante, pero que te enseña mucho de una forma muy profunda y muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Tengo un recurso y pónganse listos por si lo compran porque los personajes cambian de nombre según su transformación. Entonces tienes que estar listo porque de repente ya no se llama como se llamaba al principio. Entonces es un recurso que yo utilizo en algunos de mis libros. Y parece que está hablando de mundos que no vas a conocer, pero te vas a empezar a identificar. Heliotesia Taxión tiene mucho de griego, así es que no se lo pierdan. No tengo los 25, pero tengo muchos. Entre Lobos. Entre Lobos, ¿cómo les ha gustado a los políticos? Entre Lobos, tú descubres dónde están los lobos. Están dentro de ti, están afuera. ¿Quién te hace daño? ¿Te lo haces tú o te lo hacen los demás? La verdad es que tú no debes de perder tu centro. Y este libro, de tantas cosas que yo he pasado, tiene una frase que está un poco fuerte, pero la uso para entender que yo soy la que tengo el control de mi centro, nadie más lo maneja. Estoy demasiado mordida, dice Daphne, como para que me asusten con un ladrido. Es decir, lo que digan afuera, lo escuchas, pero no te llega. Entonces, este libro es para conocerte un poquito más y tomar autoridad sobre tu identidad. De frente al autismo. Esta es una historia, aquí está mi bebé, a ver si lo pueden ver, mi bebote y yo. De frente al autismo habla cómo hemos caminado con la situación de mi hijo y cómo atravesamos todo ese camino difícil, pero no imposible de cruzar. Y cómo él llegó a la independencia, cómo ahora lo miro desde la orilla y lo miro desarrollarse, aunque yo no esté presente. Y te da muchas pautas y muchas formas de respirar en esos momentos tan complicados. El secreto de las rosas. Habla sobre las mujeres que se han quedado solas, cómo viven, cómo se siente, porque como hablamos ahorita, los ángulos muchas veces pueden ser completamente diferentes a lo que la gente juzga. Pero solamente alguien que estuvo en ese abismo de soledad y de desolación, que no es lo mismo, te puede dejar una gran enseñanza y una visión distinta. Carta a mi cuerpo, próximo a presentarse también. Habla de la reconciliación entre tu cuerpo y tu mente. Este libro lo saqué porque hubo un tiempo que yo me sentía mentalmente fuerte y decía, es que yo todavía puedo salir adelante, pero mi cuerpo me decía, para. Entonces, aquí la metáfora es con un divorcio. No un divorcio matrimonial, ni de pareja, ni de amor de ese tipo. No, del amor de nosotros mismos. ¿Cómo podemos llegar a tener esa conversación
con nuestro cuerpo, respetarlo, amarlo, valorarlo, y que cuando hagas algo por tu cuerpo, lo que sea que quieras hacer, que sea porque tú te amas, que sea por ti, no por nadie más, ni por darle gusto a ningún arquetipo que nos han enseñado las mujeres, el 90, 60, 90, tienes que estar delgada, tienes que estar rejuvenecida, tienes que esto. Nuestros cuerpos no son vitrinas, son historias. Eso es lo que cargamos en nuestro cuerpo, un mundo de historias. Y si no aprendes a amar tu historia, tenemos un problema. Y estamos divorciados de nosotros mismos. ¿Quieren que les siga platicando o hacemos una pausa? Wow. Esa frase me encantó de que dice que no somos vitrinas, somos historias. Wow, Así qué es. bonito, qué bonito. Realmente me tienes totalmente sorprendida con todo lo que nos estás compartiendo. Ojalá más personas, pues esto va a llegar, este programa va a llegar a diferentes lugares y pues lo van a ver. Y de verdad que me he quedado sin palabras porque cada libro que nos has presentado tiene un aprendizaje, wow, extraordinario, que realmente debemos de leerlo para poder, ahora sí que los libros nos transforman y tú traes unos libros que, sin palabras, no sé el maestro, ¿qué vaya a decir? Adelante. Realmente esos libros se ven geniales, ¿no? Todo, cada libro una historia, ¿no? Ese libro que cuenta con su hijo, si esas experiencias con su hijo, realmente me imagino todo ese gran amor de mamá para la superación, y, sí, y llega al corazón. El otro también de esa frase del el libro, ¿no? Del cuerpo, ¿no? ¿No? Que no somos, a veces, muchos hombres y mujeres creen que solamente la belleza es física, ¿no? Y somos historias, somos todo que es el conjunto de que se ha vivido día a día, luchas, experiencias, y eso vale más que a veces la belleza física, ¿no? Eso puede más el valor como ser humano, el valor como ser humano es más importante, ¿no? Y realmente mis felicitaciones. El otro, el de las rosas, ¿no? ¿no? El otro de El las secreto flores, de la... el secreto de las rosas, sí, sí, también me parece muy interesante también, me parece muy interesante, claro, porque eso es lo que muchas mujeres también viven, ¿no? Muchas las mujeres también, la fuerza de muchas mujeres también que necesitan, ¿no? Que también es lo que se superan a veces. eh, hay muchos hombres que no saben valorar las mujeres, no hay, y la mujer tiene esa fuerza para salir adelante, ¿no? Y realmente se ven libros hechos, escritos con el corazón, con el alma, y dan un gran mensaje de esperanza, de superación. Realmente mis felicitaciones por esos libros y que sigan los éxitos, que sigan así llegando a más lectores, ¿no? Y que siga así con ese ánimo, ¿no? Ese carisma, ese ganas de ser mejor, ¿no? Gracias. Bueno, ¿y cómo ven? ¿Le sigo o le paramos? Ustedes Por dicen. favor. Pues yo quiero seguir Aquí conociendo más de tus libros. tengo este libro que se llama El Susurro. Este es un libro corto porque habla de ese susurro que las personas empiezan a escuchar cuando el suicidio viene persiguiéndolas. Yo sé que es un tema fuerte que a veces no se quieren mencionar, pero es algo que está ocurriendo bastante. Y yo he platicado con muchas personas en esa situación, ya sé que un familiar lo hizo o ellos han tenido esa sensación, esa depresión y han llegado ahí. Este libro lo hice corto porque no necesito que mi lector se quede 5, 6, 7, 8 días leyendo el libro. Porque cuando estás en esa situación no tienes tanto tiempo y no quieres sumergirte tanto en otras cosas. Muy apenas puedes cargar con tu vida, no vas a poder cargar con un libro largo. Entonces, este libro va muy al punto, se llama Susurro,
y explica cómo empieza, cómo va creciendo, cómo las personas, el daño colateral cuando ya hay personas en tu familia que lo hicieron y cómo ese eco sigue retumbando a las personas que están alrededor y cómo poder vencerlo, cómo caminar hacia el sentido contrario del susurro y cómo ir apagando esa vocecita interna que a veces nos hace tanto, tanto daño. Tengo la dulce daga, mis temas, ¿verdad? La dulce daga también habla algo de la violencia, pero es que lo habla desde... La daga, si ustedes saben, es la metáfora de porque es un arma muy chiquita, pero esas armas, las dagas, las hacían bastante trabajadas, bastante forjadas, les hacían figuritos, o sea, eran unas cosas hermosas, pero chiquitas. Entonces, para que te hagan daño tienen que estar muy cerca. Por eso se llama la dulce daga, porque te atrae, te acerca y finalmente termina dañando tu vida. Entonces, es una forma diferente de trabajar con la violencia doméstica. Y este libro, que se llama Maternidad Perdida, habla de la mujer, cómo se siente cuando pierde un hijo o 2 o 3. Yo perdí 4 hijos, yo me embarazaba, se me morían, 4 hijos, y aquí te explica los ángulos distintos de cómo la mujer pasa una pérdida de un bebé. Por ejemplo, como mujer, como mamá, como esposa, socialmente, como hija que no diste nietos, o sea, todas las facetas de una madre, cómo se siente cuando pierdes un hijo. No nada más es perder un hijo y tienes un duelo, tienes muchos duelos en medio de haber perdido un hijo. Y este libro les ha ayudado mucho a personas que pues han estado en esa situación, y también te habla del ángulo del que viene a consolarte. Porque a veces te dicen, Dios sabe lo que hace, vas a tener otro, pero cada hijo tiene su propia historia, su propia pérdida, su propia vida, su propia alma, su propio amor y su propio espacio en el corazón de una mamá. Entonces, ese libro pues toca mucho porque te digo, yo lo viví en carne viva. Bueno, ya se fijaron que tengo de todo, ¿verdad? En todo. Este libro se llama El misterioso caballero dorado. Y tú decides si es una epopeya, si es un cuento, si es algo que te puede causar risa, si es algo que te puede enseñar, porque tiene un matiz increíble de la era medieval, que no es histórico de la era medieval, tiene recursos de allá, pero este libro es porque un día comí algo, me sentí muy mal, me cerré 4 días y salió este cuento precioso que me divertí tantísimo haciéndolo, y nos lleva a la imaginación de que muchas veces la imaginación no va a cambiar cómo te sientes, pero sí va a cambiar cómo atraviesas lo que sientes. Entonces, digo, me faltan muchos libros, pero estos son los que tengo ahorita a la mano para presentarles. Muchas gracias. Espectaculares libros, de verdad que cada libro tiene su propia historia, su propia reflexión, ¿verdad? Y qué bonito, muchísimas gracias. Una gran escritora con 25 libros y más, y las que faltan. Me quito el sombrero ante ti, mi querida Geisy Lagos, de verdad que admiro mucho. Para mí eres un ejemplo que puedo seguir para seguir escribiendo, para seguir hacia adelante, para seguir luchando por mis sueños. Gracias. Adelante, no te pares. Y acuérdate que estás en el momento correcto. A veces pensamos, a lo mejor después. No, mejor a lo mejor ahora. Sí, así es. Totalmente. Adelante, maestro. Sí, realmente hay mucha sabiduría en sus palabras y muchos libros. Me quedo sorprendido de la cantidad de libros. Es la Dulce Daga, ese libro. Es lamentable realmente la violencia doméstica, es
realmente un tema que se debe solucionar con el diálogo, la comprensión, la empatía. Sí, y realmente nos ha llenado de un gran mensaje, porque estamos en el momento correcto para cambiar todo, ¿no? Es el momento que podemos cambiar el rumbo de la historia en este mismo momento si tomamos las medidas, si elaboramos un plan en nuestros talentos, con disciplina y actuamos, ¿no? Con enfoque realmente podemos cambiar lo que el destino, lo que el cauce, como dice, del río puede aún puede ir al mar, ¿no? Un cauce mejor. Y realmente me he llenado de fácil, ¿no? De alegría todo ese trabajo que he hecho con los libros. Y esos libros son libros de superación, son como libros de superación personal, de consejos de consejos que realmente que nos hacen reflexionar, ¿no? Nos hacen el susurro, ¿no? El susurro, si también hay muchas personas que a veces esa vocecita, a veces esa ganas a veces de los problemas, a veces se abruman los problemas y a veces no, está tomando decisiones fatales, ¿no? Y eso es todo, se puede manejar con el control, la respiración, el ejercicio, el enfoque, y se puede tantos problemas se puede solucionar de la mejor manera y no llegar ni a la violencia, ni a decisiones que nos dañen a nosotros mismos o a otras personas, ¿no? Y mis felicitaciones por todo ese trabajo, a la escritora Fausta también, por ese carisma que tiene, ese deseo de superación a la escritora Fausta, todo lo que siempre compartimos en estos programas, en entrevistas, me llena de gran conocimiento, también aprendo mucho, los invitados, aprendo, y gracias por el espacio también, escritora Fausta. Muchísimas gracias. Y bueno, llegó la hora de despedirnos. De verdad que no nos quisiéramos ir, pero ya llegó el momento. Indícanos, por favor, tus redes sociales, donde podemos encontrar tus libros y un mensaje, ahora sí que para todas aquellas personas que aún todavía no descubren o que todavía tienen miedo de escribir. Así que ya que tú eres un gran ejemplo con 25 libros y más. Adelante. Bueno, primeramente quiero decirles que recuerden que necesitamos que la vida no sea fácil, que sea posible. 2, que tomen todo lo que tienen de recursos ahorita para sobrevivir, pero nunca dejen de ver su sueño. Otra es, estos libros no sustituyen el acompañamiento psicológico de un profesional. Estos son pequeños espejos para que ustedes puedan tener alguna herramienta, pero no son todas. Si alguien se identifica con algo, puede usarlo y si no, simplemente disfruten el viaje en un libro. Pueden aprender. Otra, que no tengan miedo a escribir, no tengan miedo de crear su propio mundo, como yo lo he hecho con el heicismo. Como decía Florence Foster, la gente podrá decir que no sé cantar, pero jamás podrá decir que no canté. Y Heisy Lago les dice, tal vez muchos podrán decir que no sé escribir, pero jamás podrán decir que no escribí y que no publiqué. Así es que aquí estamos, échenle muchas ganas, acuérdense que hay una voz interior que merece ser escuchada. Escúchense, ámense, aprendan mucho, lean mucho, y me pueden conseguir en las redes sociales, así como está mi nombre ahí escrito, Heisy Lagos, y pueden ponerme a agregar o seguir, y ahí estaremos. Estoy abierta a conversaciones todo el tiempo. Soy una persona que más que nada quiere llegar con mis libros a la gente. Recuerden, quiero llegar a la gente que tiene poco tiempo, a la mamá cansada, a la mamá que perdió un hijo, a la mamá que trabaja, al hombre que trabaja, porque tengo libros como Los hijos del ruido, que no está presente ahorita,
que ese libro ya llegó a Londres, está en Inglaterra, está en Países Bajos, está en Italia. Ese libro les ha gustado mucho, aunque esté en español, y trae muchas reflexiones, habla también del dolor del hombre, de la mujer, no nada más me enfoco en un solo género, porque he tenido la oportunidad de trabajar en casas hogares con niños de la calle, en condición de calle, mujeres en condición de calle, con niños especiales desde 3 años hasta 60 años. Entonces, pues traemos un trabajo arduo detrás de todo esto. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Wow. Gracias. Wow, hasta que alguien dice lo mismo, nunca dejes de soñar. Wow, qué hermoso. Así digo yo, nunca dejen de soñar y luchar por esos sueños que ya nos has dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Alexis del Arca. Siempre acompañarme, siempre es un honor. Muchas gracias por la invitación. Pronto Perú. Sí, claro que sí. Muchísimo gusto. Este espacio ya queda abierto para ti. Para cuando gustes regresar, siempre eres bienvenida. Y en mi corazón, pues ya sabes que eres parte de mí. Gracias. Muchas gracias. Al rato regresamos con la niña que nunca se fue. ¿Mande? Al rato regresamos con mi próximo libro, La niña que nunca se fue. Ah, claro que sí, sí, feliz, encantada. Maestro Jorge, adelante con su mensaje. Ese libro, La niña que nunca se fue, ya, por el título ya me imagino de qué se trata y realmente, y todo lo que hemos aprendido de los libros, los títulos ya nos dicen ya en forma poética, en forma qué es lo que trata, ¿no? Y si una persona tiene problemas, realmente tiene que buscar ayuda a los psicólogos, ¿no? a los que son profesionales, ¿no? Porque Así. Un libro te da, como dice la escritora Hayes, un consejo, te ves reflejado, pero ya depende de cada uno cómo considera el caso, ¿no? ¿Qué tan mal se puede sentir uno? ¿Qué tan reflexivo puede estar? A veces pide ayuda a la familia, a veces no, y siempre es bueno que todos, entre todos, siempre nos ayudemos, ¿no? Eh, el apoyo mutuo entre las personas siempre es importante, ¿no? La empatía, solidaridad, ¿no? Que se forme una cadena entre las personas de unión, ¿no? Tantos niños desamparados, madres maltratadas, hombres o jóvenes, niños con habilidades diferentes, ¿no? Habilidades diferentes que también se esfuerzan por conseguir sus sueños con sus capacidades, ¿no? Se esfuerzan, luchan bastante, trabajan incluso, ¿no? Y se mantienen, ¿no? Y este programa es para que tomen conciencia, ¿no? Para que realmente la gente tome conciencia de lo que puede hacer. Todos los días puede escribir, hasta cada uno puede sacar un libro de su vivencia, puede escribir un libro que al resto le sirva, ¿no? Para que realmente vean cómo solucionó, ¿no? Cómo llevó a cabo sus sueños. Estamos terminando. Sí, digo, no para mí haber estado. Sí. Un fuerte abrazo para todos los que nos ven. Gracias. Y pues muchísimas gracias, éxito para todos. Muchísimas gracias, mi querida Casey Lagos. Éxitos, éxitos con muchísimo amor, siempre, siempre, siempre. Y sigamos sonriendo y también sembrando amor. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días con otros autores, así que no se pierdan la programación y vean esa programación tan bonita. De verdad que me ha encantado. Muchas gracias. Gracias, mi querida Casey. Gracias, maestro Jorge. Hasta pronto. Gracias. Gracias.
Hasta pronto. Fue un honor. Gracias a todos. Gracias.